Buenas noches para todos. Tenemos a continuación una interesante entrevista sobre la situación del presupuesto general de la Nación. Están con nosotros el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, el ministro de Economía, Cisclo Valladares, y Miguel Ángel Moir, secretario general de Planificación de la Presidencia de la República. Y es que la próxima semana empieza a discutirse el presupuesto general de la Nación, que ha de regir los destinos de la ejecución presupuestaria del próximo año, el 2020, pero que desde ahora tiene un proceso, y para entenderlo y también para de alguna manera evaluar lo que está pasando, pues les hemos convocado esta noche aquí en Noti7. Así que a todos ustedes, distinguidos invitados, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Creo que es interesante y me gustaría empezar con el ministro de Finanzas para conocer cómo va en este momento, porque ese es el punto de partida, la ejecución presupuestaria del 2019. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias Luis por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia de este gran noticiero y este gran canal. Es importante para nosotros dar a conocer cómo va el desempeño del gobierno, de la ejecución del presupuesto. Actualmente tenemos un incremento del 2018 al 2019 de un 16%. A la misma fecha respecto al 2017, en el 2018 veamos un incremento del 6%. Eso implica que tenemos una ejecución cercana y superior al 30%, al 35.2% en el 2019, de un presupuesto total del gobierno. Esto, cuando uno lo traduce a los beneficios a la población, hoy podemos informar que en el caso de la refacción escolar hemos pasado en el 2017 de pagar 1 quetzal 10 por niño diario a 3 quetzales en el 2018 y a 4 quetzales en el 2019. Y cuando lo trasladan el beneficio a la población, hemos pasado de dar un atol a dar una refacción, a dar una alimentación, un tiempo de comida. Y eso lo vemos que no solo se da en la alimentación diaria, sino también en el número de días, que también hemos logrado que esta asignación se dé desde el día 1. Por eso cuando hoy comparamos el 35% respecto al 34% que llevábamos el año pasado, vemos esos beneficios a la población y en este caso, en un ejemplo muy concreto, a la población estudiantil. En el caso también se ve reflejado en los hospitales, por ejemplo, tenemos un 90% de abastecimiento en medicinas, lo cual implica estar preparados para los siguientes 3 meses de atención regular y de emergencias. Cuando entramos en el 2015 no teníamos ni el 50% de abastecimiento de medicinas, lo cual hizo que tuviéramos un reto muy importante en el abastecimiento y en la atención al presupuesto en estos casos. Bueno, y por cierto, estamos a pocos días de la primera vuelta de elecciones. ¿Lograron atender el requerimiento presupuestario que pasó el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, sí, de parte de este 35% ha sido, como lo indicamos desde que se discutió el presupuesto en el 2018, una de nuestras prioridades fue atender todos los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral. Hemos estado en una constante coordinación con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y hemos trabajado de la mano con ellos. Y se trabajó una coordinación y programación de recursos que estableció un primer desembolso de 250 millones de quetzales el 15 de enero, un segundo desembolso a más tardar el 15 de febrero de 250 millones de quetzales, y a partir de ahí el acompañamiento técnico para temas muy concretos que el Tribunal Supremo necesitó, que se le dio el acompañamiento. Hoy podemos confirmar que todos los recursos que necesita el Tribunal Supremo Electoral están debidamente acreditados y ellos van a poder enfrentar este proceso electoral con todo el respaldo financiero. ¿Cuánto va a costarle al gobierno y a la población las elecciones de este año? Bueno, es justamente lo que está ahora en ejecución, son 500 millones de quetzales, más la posibilidad de ejecutar 200 millones más que tenían en caja. Como sabemos, es una nueva ley electoral y de partidos políticos. Hay algunas nuevas implicaciones en términos de pauta, y la posibilidad inclusive de que se dé una elección adicional por la contingencia del voto nulo. Entonces todo eso lo que nos da a nosotros la previsión es darle todos los recursos necesarios y que ellos puedan ir tomando las decisiones, pero con el respaldo de que están debidamente financiados con los recursos. Bueno, ya que hablamos de este presupuesto que ya se empieza a planificar para el 2020, quisiera preguntarle a Miguel Ángel Moir, secretario general de Planificación de la Presidencia de la República, ¿cómo empieza realmente la formulación del mismo? ¿Cuál es el trabajo que hacen desde Segeplan? Bueno, buenas noches. Creo que es importante que la población conozca. El proceso de formulación inicia el 2 de febrero, es el momento en que se entrega una evaluación de la política de gobierno
Y este presupuesto se construye con todas las instituciones en la cual presentan su planificación operativa y multianual, la cual es presentada a la CEGEPLAN el último día de abril. A partir de eso, entonces, todo está construido en función de las prioridades de desarrollo que el país necesita, y en este momento pues está privilegiando dos temas fundamentales que pasan por el incremento al gasto social, que es indiscutiblemente necesario para el país, y el incremento a la inversión pública, que también es forma fundamental para desarrollar a Guatemala. Tenemos ahí temas que tenemos que resolver de fondo, como las prioridades que se establecen desde los temas que tienen que ver con la reducción de la pobreza y la protección social, el tema de la inversión y el empleo, lo que hay que resolver en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Son aspectos interesantes, importantes que deben colocarse en el presupuesto. Es el momento entonces cuando se le traslada ya esta parte al Ministerio de Finanzas Públicas, inicia después del proceso de planificación, el proceso de formulación del presupuesto, donde ya entra a discutirse las demandas ministeriales y se plasman ahí las necesidades que el país tiene para enfrentar el presupuesto del siguiente año hasta su proceso de aprobación en el Congreso. Estas prioridades de las que usted habla tienen que ver con las políticas de gobierno, con las metas del milenio, por ejemplo, con lo que ustedes recientemente presentaban del CATUM 2032. ¿Qué pasa con todo este flujo de ideas a la hora de hacer un presupuesto? Efectivamente, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se prioriza en función de esas necesidades y de la política de Estado, que va mucho más allá de lo que el gobierno planifica, sino son las soluciones que se tienen que dar en el largo plazo. Estas prioridades están naturalmente asociadas con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han definido estas 10 prioridades que el país tiene. Son 10 prioridades en este momento de las que se están poniendo en la mesa y en la agenda pública para la formulación del presupuesto, y efectivamente lo que hace es tratar de resolver los problemas estructurales del país a largo plazo. O sea, es un plan de Estado, no es un plan de gobierno, son temas que deben resolverse al mediano plazo y naturalmente pues responde a unas necesidades sentidas de la población. Bueno, de las cuales seguramente hoy hablan, por ejemplo, todos los candidatos. Supongo que dentro de esas prioridades irá el combate a la pobreza, por ejemplo, o la necesidad del agua en nuestro país. ¿Qué tipo de prioridades son esas? Las prioridades son la reducción de la pobreza y la protección social, seguridad alimentaria y nutricional, el tema de educación, el acceso universal a los servicios de salud, el tema que tiene que ver con el acceso al agua y los recursos naturales, el tema de fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, naturalmente, el valor económico de los recursos naturales, el tema del ordenamiento territorial, el tema que tiene que ver con la reforma económica alrededor de una reforma fiscal integral, por ejemplo, y más que todo esos son los grandes temas que se deben abordar, que son temas que no pueden negociarse, que todos los gobiernos deben tomarla en su planificación, que debe ser una agenda de Estado y que indistintamente de la prioridad política que tenga ahora que vienen las próximas elecciones, pues hay temas que el país debe continuar resolviendo, que se trata de resolver problemas estructurales que nos aquejan a Guatemala desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El CATUM 2032 está formulado a 20 años plazo, que vencen en el 2032, y naturalmente creo que ahí debe regir la política para la formulación de todos los presupuestos de aquí en adelante y de las responsabilidades que tiene cada una de las administraciones. Ministro de Finanzas, la formulación que seguramente van a recibir dentro de estos próximos días de CEGEPLAN también incluye la recaudación, porque es de ahí donde salen los fondos y de las fuentes de financiamiento. Pero para usted, ¿cómo se va a formular? ¿Qué va a contener este próximo presupuesto? ¿Qué sale del Ministerio de Finanzas? Bueno, es importante que mantenemos nuestro compromiso de hacer un proceso transparente, un proceso que pueda tener una discusión abierta y que nosotros podamos hacer explícito todos los supuestos, cosa que no sucedía en el 2015. A partir del 2016, el presidente Morales tomó la decisión de que todas estas discusiones de interés nacional se discutieran de forma transparente, pública y de puertas abiertas. Realmente hacemos la invitación a todos los guatemaltecos, toda la sociedad civil, todos los grupos organizados que hagan presente en la discusión de este presupuesto.
Arrancamos, como muy bien indicas, con los supuestos macroeconómicos que establecen los niveles de recaudación, el nivel de crecimiento económico, las metas de una administración tributaria, y posteriormente también hacemos los proyectos y talleres de presupuesto abierto. En estos escuchamos a todos los ministerios, todos los entes rectores en términos de su planificación y cómo buscan incrementar la cobertura y también incrementar la calidad de sus servicios. En ese sentido, después de escuchar cada uno de los requerimientos, se trasladan los techos indicativos, que es el presupuesto asignado tomando en cuenta nuestra capacidad financiera y los proyectos y presupuestos que se han planteado, y se prepara para trasladar al Congreso. Para ponerles un ejemplo, hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación para tener un plan de la educación básica. En la educación básica hay un programa muy ambicioso que se puede implementar en los siguientes 3 años de mejorar la cobertura. Esto pasa por tener respaldo de transporte a la educación, a la población educativa, para que pueda desplazarse a los básicos. También mejoran la calidad del profesorado, también de los mecanismos de enseñanza, y entonces eso es lo que se discute en el presupuesto, cómo logramos implementar las políticas públicas, cómo eso refleja una necesidad de la población y cómo visualizamos que eso se materializa en términos económicos, en términos de un presupuesto. Y aquí concretamente hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación este elemento, con el Ministerio también de Comunicaciones. Tiene otra planificación muy importante. El país tiene cerca de 16.000 kilómetros de carreteras, y esos 16.000 kilómetros de carreteras un poco más están asfaltadas. Es decir, tenemos un gran reto por asfaltar carreteras secundarias y terciarias, que también es parte de lo que se implementa en la planificación y el mantenimiento de las carreteras. Es importantísimo que volteemos a ver cómo se ha deteriorado y cómo se ha ido recuperando, pero que tengamos la conciencia de que no podemos dejar de darle mantenimiento, porque eso después nos sale la factura más cara. Y en ese caso tenemos una institución muy concreta que es Covial, que tiene la asignación de un impuesto específico, que es el impuesto por combustibles, y que debe tener una planificación de estar reflejada en el presupuesto y un plan para dar el mantenimiento correcto. Ministro de Economía, Jacisclo Valladares, obviamente después del manejo de este presupuesto, pues está la economía del país. ¿Se refleja lo que están explicando nuestros invitados en la situación actual de la economía del país? ¿Cómo está Guatemala económicamente hablando? Bueno, es importante mencionar, y muchas gracias Luis y Noticiete y a todos los televidentes que nos ven esta noche. Es importante mencionar que, según mencionaba el ministro de Finanzas, el impacto que tiene el gasto público y la inversión pública en la circulación económica es muy importante. Ese gran salto que estamos dando entre el año 2018 y el 2019 tiene un impacto en la economía. Lo dice el Fondo Económico Internacional, que recientemente nos visitó, y realmente es muy importante resaltar que estamos previendo un crecimiento entre 3 y un 3.8%. Terminamos el año pasado con un 3.1%. Finalmente, resalta mucho la agenda legislativa y los consensos que hemos logrado tener en el Congreso de la República. Es una agenda que va más allá de una agenda de gobierno, como es el presupuesto, es una agenda de nación, y por eso es que hemos trabajado fuertemente en las políticas económicas y en una agenda legislativa que permita esa base que requiere el inversionista para fijarse en Guatemala y traer su capital acá. Básicamente es estabilidad política, es seguridad jurídica, es reglas claras, y eso parte de las políticas públicas, de una agenda legislativa de consensos, de las reformas que hemos tenido al Código de Comercio, reformas a Ley de Garantías Mobiliarias, Ley de Factoraje, Ley de Emprendimiento, el libramiento de Chimaltenango en su parte legislativa. Eso es muy importante y se manda los mensajes correctos. Y consideramos que esta expectativa de crecimiento se refleja en indicadores como pueden ser el crédito al sector privado, que está en un 7% por encima, y que realmente refleja ese movimiento económico que existe. Un crecimiento proyectado del sector construcción que nos permitió ir de una estimación a la baja al 2.8% el año pasado y llegar a ese 3.1% que terminamos en el año 2018.
Entonces, es muy importante resaltar que son indicadores, son números que permiten ver que la economía marcha robusta, con una expectativa de mejora para el año 2019 versus el año 2018. Y finalmente, creo que debemos enfocarnos en este proceso de elecciones y de discusión política en proveer ese tipo de tranquilidad a la población que básicamente nos respalda en un crecimiento económico sólido que básicamente queremos traducir en más trabajo, en más dinero en los bolsillos de los guatemaltecos. ¿Hay planes de inversionistas de mayor inversión en nuestro país? Es correcto, o sea, es lo que pide el inversionista son esas reglas básicas. Se prevé, por ejemplo, que con este crecimiento que se tiene en un año electoral, que es superior al 3.1% que tuvimos el año pasado, refleja claros indicadores de cómo va la economía, de que se tiene confianza en Guatemala. Recientemente pues puede profundizar el ministro de Finanzas, pero se hace una emisión de eurobonos que realmente es como el mercado ve a Guatemala y precisamente nos ve con buenos ojos porque hubo mucho apetito por esa emisión y se ve que la macroeconomía es muy sólida y por eso da confianza al inversionista a apostarle a Guatemala. Pues les agradezco mucho, un tema apasionante, necesario para el país, porque de este buen manejo de las finanzas y también de la visión económica depende pues la inversión, tanto de la iniciativa privada, también lo que ponga a funcionar el sector público, pero lo que vamos a traer hacia futuro, que igual incluye el turismo como empresas transnacionales que quieran pues a Guatemala como sede y de aquí producir pues para la región probablemente. Así que ya tendremos la oportunidad de encontrarnos una próxima. El tiempo no nos da para más, pero ha sido muy interesante el saber que el presupuesto del próximo año se pone en marcha y de lo cual seguramente iremos teniendo la oportunidad de hablar detenidamente. Muchas gracias al ministro de Finanzas Públicas, Víctor Ramírez, al ministro de Economía, Cisclo Valladares, y al ingeniero Miguel Ángel Moir, secretario general de Planificación de la Presidencia de la República, por esta interesante entrevista.